Hola, ¿qué tal? Soy Paola Rueda López y les doy la bienvenida a Equidad de Género es ADN. Hoy con una invitada que nos va a hacer toda esa pedagogía sobre una entidad maravillosa. Se trata de Oxfam, una confederación internacional formada por 21 organizaciones no gubernamentales que realizan labores humanitarias en 91 países. Su lema es trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento. Ella es Natalia Hidrobo Aragón, oficial del programa de Derecho a la Justicia Integral y a una vida libre de violencias para víctimas, mujeres y niñas en Oxfam, Colombia. Pues bienvenida, Natalia, qué rico tenerte aquí. Hola, hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, qué placer estar en ADN y un saludo para todos los internautas. Pues Natalia es feminista, profesional en ciencia política, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos, con experiencia en educación popular, participación ciudadana e investigación en conflicto armado, construcción de paz, violencias y derechos de las mujeres. Ha desarrollado procesos que fomentan la participación, organización y el empoderamiento de las mujeres en su diversidad, las y los jóvenes y personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas. Pues precisamente antes de entrar en materia en esta investigación que ella nos va a compartir, pues hablemos un poco de lo que es Oxfam Colombia y por qué a partir de abril comienza una nueva dinámica en Colombia, en nuestro país. Paola, Oxfam es una organización nacional desde este año. Es una organización feminista, digamos, si bien la Confederación ha venido recogiendo en los últimos 3 años estos principios feministas como base para nuestro trabajo. Lo que ha hecho Oxfam Colombia es trabajar con mujeres en los territorios, trabajar con mujeres en pro de la justicia social, de la equidad de género, de la justicia, de la preocupación, digamos, por la justicia climática. Trabajamos con mujeres de diversos territorios, tanto rurales como urbanas, y jóvenes, campesinas, indígenas, afrodescendientes. Y la idea es generar estrategias o agendas que permitan cambiar imaginarios sociales y consolidar políticas públicas que combatan esas desigualdades que afectan nuestra sociedad, ¿no? Nuestro principal compromiso es con la construcción de la paz en Colombia desde los territorios y con el liderazgo de las mujeres. Siempre se ha dicho que lo que no se mide no se puede transformar. De ahí la importancia de tener o adquirir toda esa data, esos datos confiables que nos permitan tomar decisiones. ¿Qué es eso que ustedes presentan ayer en el país y que definitivamente se convierte en una fuente de información muy valiosa? Es rompiendo moldes. Rompiendo moldes es el resultado de un proceso con 5 organizaciones territoriales, precisamente volviendo a este compromiso de Oxfam. Es la Asociación Santa Rita para la Educación y la Promoción Funsarep, que se encuentra en Bolívar, con un trabajo muy fuerte en Cartagena y en la zona del norte de Bolívar. El Centro de Promoción y Cultura CPC, que trabaja acá en Bogotá, específicamente en Kennedy, en la zona suroccidental de la ciudad. El Centro de Formación y Empoderamiento para las Mujeres Ambulua, que es una organización muy comprometida del Pacífico colombiano, con trabajo muy fuerte en Buenaventura, en Cartago, en Guachené, en Cali. La Corporación Convivamos, que es una organización de Medellín, que tiene un trabajo muy fuerte en las comunas de Medellín, con un proceso muy interesante en temas de prevención y atención de las violencias. La Corporación Mujeres Ecofeministas Comunitar, que es una organización que trabaja en el Cauca, que tiene trabajo de más de 30 años, un trabajo muy fuerte con jóvenes, con mujeres, con población indígena. Y bueno, Oxfam, que de alguna manera ha acompañado este trabajo. Rompiendo Moldes es un estudio que está en 5 territorios, es un estudio que busca identificar creencias y comportamientos que normalizan las violencias contra las mujeres entre las y los jóvenes. Y la idea de Rompiendo Moldes es indagar a partir de unos 127 preguntas más o menos, qué es lo que piensan las y los jóvenes de estos 5 territorios. Eso lo hace un estudio que recoge muchas formas de pensar y muchos imaginarios que tienen estas jóvenes. Y bueno, pues lo lanzamos precisamente ayer, 8 de junio, en un evento con estos jóvenes, ¿no? Son ellos los voceros y las voceras de este estudio y han estado los últimos 3 días
en prensa moviendo como esos resultados de ese informe y a partir de ahí pues la idea es seguir tomando decisiones. Este estudio es precisamente financiado por el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. ¿Por qué es tan importante hacer este tipo, Natalia, de investigaciones y sobre todo juntar este tipo de entidades que están en territorio y cómo ustedes las agrupan? Pues entidades de, como usted lo mencionaba, Bogotá, Cartagena, Medellín, Popayán, Guachené, Buenaventura, tener esa información del país. Bueno, es muy importante, Paola, realmente entender lo que pasa en los territorios de este país, creemos nosotras y con este equipo que hace precisamente este proyecto, o sea, el Fondo Fiduciario de Naciones Unidas nos financia un gran proyecto que justamente se llama Rompiendo Moldes. Y básicamente el estudio es la base para la toma de decisiones, como lo decías en un principio, ¿no? Lo que no se mide no se puede transformar. Y tiene un antecedente, precisamente, que es la campaña Parece Normal, pero es violencia. ¿Por qué es importante? Porque son 6 organizaciones trabajando en los territorios, son 6 organizaciones generando acciones que no solamente miden lo que piensan las y los jóvenes, sino que construyen desde distintas formas. O sea, ayer en el lanzamiento había poesía, había canto, habían mujeres que se reconocen como indígenas, que se reconocen como afrodescendientes. O sea, es una gran diversidad y medir esa diversidad y conocer esa diversidad y trabajar con esa diversidad, creo y creemos que nos permite construir un país real, ¿no? Un país que se piense la paz así, desde el territorio, desde la realidad, desde lo que viven las y los jóvenes, y no desde una oficina sentada en un lugar donde no puedes saber qué es lo que pasa realmente. De ahí, pues entonces, la importancia, la trascendencia de ese estudio. Ya vamos a entrar a hablar un poco de esas cifras o de eso que comienza a revelar esta investigación, pero qué bueno saber que es un estudio juicioso, serio, de entidades con trayectoria, que como pues nos lo menciona Natalia, con Oxfam detrás, con Naciones Unidas, que da esa credibilidad y esa trascendencia. ¿Qué significa decir que según este estudio colombiano, se afirma que más del 80% de las y los jóvenes aceptan que hay inequidad en el acceso a los derechos entre hombres y mujeres? Así es que, Natalia, empecemos a detallar un poco este estudio y cómo llegan a esta conclusión. Bueno, primero, claro, esta es una iniciativa previa a nivel de región de Latinoamérica. Se había hecho un estudio en el año 2018 que se lanzó en ese momento, que fue precisamente el que dio inicio a esta campaña. Nosotros decidimos retomar el estudio. Están estas 5 organizaciones y un equipo muy juicioso de una consultora que se llama Valesa, a quienes les agradezco un montón este trabajo. Y esta justamente es la primera cifra, ¿no? Decir que el 88% de las mujeres jóvenes y el 70% de los hombres jóvenes considera que existen desigualdades entre hombres y mujeres. Es ser consciente de la brecha que tenemos frente al acceso a muchas cosas, ¿no? Al ejercicio de la sexualidad, al uso de los espacios públicos, eh, a, a las relaciones de pareja sin violencias, al ejercicio incluso de la maternidad, ¿no? Y de las labores del cuidado que deben ser opcionales y no obligatorias para las mujeres y que en esta pandemia justamente pues son casi que una obligación para muchas de las mujeres que llevan un año y medio asumiendo una sobrecarga en su trabajo. Entonces, por eso es importante reconocer esa desigualdad. Creo que desde ahí podremos hacer muchas cosas y ya, bueno, ya hemos venido haciendo muchas cosas y ojalá vengan más. En esta segunda versión, como nos lo menciona pues Natalia, de Rompiendo Moldes, lo que se busca es precisamente aportar esa comprensión de esos imaginarios, es decir, cómo entender esa realidad, cómo pasar del dicho, digamos, entender que cuando decimos hay desigualdad es porque así está siendo incluso hasta percibida cuando se hace este tipo de investigaciones, de estudios, de encuestas, y que tanto las como los jóvenes ven esa desigualdad al punto de afirmar lo siguiente: el 31% de las y los encuestados consideran que hombres y mujeres no pueden ganar el mismo salario por el mismo trabajo. Natalia, uno definitivamente
entender que esto es así, que pasa en nuestro país, que claro, se refleja en el mundo entero, se habla de un equity pay y se viene trabajando permanentemente por esto, pero es duro, ¿no? Ver estas cifras en este estudio. Sí, y es sorprendente porque incluso si cruzas estas cifras con otras estadísticas de cara a la preparación, por ejemplo, de las mujeres jóvenes, pero pues en general de las mujeres, te das cuenta que las mujeres accedemos más a la universidad, tenemos mayor acceso a la universidad. Eso no necesariamente implica que nos graduemos de la universidad. Y cuando nos graduamos de la universidad, pues entramos a un mercado laboral con las mismas condiciones que los hombres y ese mercado laboral nos paga menos. Entonces, en últimas, tenemos muchas mujeres sobrecapacitadas, con posgrados, con ejercicios, digamos, de doctorado, que de alguna manera se enfrentan a techos de cristal, a inequidades, digamos, como a un montón de brechas y de topes, digamos, para poder avanzar. Y a eso se le suma que son mujeres que también tienen que ejercer otros roles, ¿no? Entonces, nos piden que trabajemos como si no fuéramos madres y nos piden que seamos madres como si no trabajáramos. Y bueno, pues es, es muy difícil competir, digamos, como en esas lógicas de la sociedad, ¿no? Así es. Otra de estas cifras que refleja el estudio, estamos hablando del estudio Rompiendo Moldes, un estudio colombiano en el que diversas entidades se suman con un presupuesto de Naciones Unidas, con el apoyo de Oxfam, en fin, y vienen haciendo esta investigación, pues se dan cuenta que el 39.3% de las y los jóvenes que respondieron la encuesta sostienen que la situación de las mujeres es peor frente a la de los hombres en relación con el libre ejercicio de su sexualidad. Seguimos entonces, eh, digamos que se siente la evolución en la toma de decisiones, pero aún así sigue faltando muchísimo más y ese es reflejo de eso, pues es todo el embarazo adolescente y tanta situación que hay alrededor. ¿Cómo lo ven ustedes, Natalia, desde las organizaciones? Digamos, está relacionado al ejercicio de la maternidad, pero incluso también está relacionado a la toma de decisiones y a la decisión de tener o no una vida sexual, ¿no? Hay preguntas bastante eh, fuertes o agresivas del estudio que nos dicen, por ejemplo, esta pregunta frente a que cuando las mujeres dicen sí, que cuando las mujeres dicen no quieren decir que sí, y el porcentaje es altísimo y claro, lo preguntamos en lógica de usar el mismo lenguaje que usa la sociedad y que usan las y los jóvenes, pero cuando vemos un porcentaje de 40, 50% que dicen como, bueno, puede ser, o sea, estoy parcialmente de acuerdo, te pones a pensar y dices como, ¿qué tipo de educación estamos teniendo? O sea, justo las y los jóvenes es una etapa en la que tú desarrollas tu sexualidad y en la que entiendes no solamente si quieres o no tener relaciones sexuales, sino con quién, bajo qué circunstancias y cómo. Y si ese primer derecho, que es el derecho sobre tu cuerpo, se ve vulnerado y se ve controlado, pues imagínate el resto de derechos, ¿no? Es bastante contradictorio y bueno, para eso está la cifra, para empezar a hacer cosas frente a ella. ¿Cómo son esos imaginarios asociados a la buena mujer? Son imaginarios asociados a la maternidad, y asociados al control de la relación de pareja, son imaginarios asociados al cuidado, a si las mujeres deben cuidar o no, imaginarios asociados a qué debes hacer, ¿no? A qué horas tienes que estar en tu casa, que es una cosa que en muchos espacios con las y los jóvenes que integran esta campaña, porque pues yo soy o sea, yo les acompaño, pero son aproximadamente 50, 60 jóvenes en distintos territorios, por no decir más, este es como el grupo base, eh, que a veces te ponen en cuestión muchas cosas, ¿no? Como no sé, ¿por qué en Buenaventura no puedo estar en la calle después de las 8 de la noche? Claro, pasa porque son mujeres, pero también pasa incluso por el mismo conflicto armado que enfrentan muchos en nuestros territorios, que agrede de una manera distinta a las mujeres.
Total, definitivamente esa visión o esa perspectiva errónea de la buena mujer está hablando de eso tradicional o patriarcal, el mundo visto desde una visión, digámoslo, no evolucionada que se quedó en el pasado, en donde la visión era la del hombre, que hablamos de misoginia como una de esas palabras que aprendemos aquí en Equidad de Género, es ADN, y que ha reproducido esos estereotipos de buena mujer como aquella que cumple con esos roles que le son asignados socialmente desde una sumisión, desde una vulnerabilidad, desde una dependencia, desde una abnegación e incluso sacrificio. Y así sigue avanzando este maravilloso estudio que pone en palabras de las y los jóvenes que realmente están en territorio. Es una investigación que se hace en diferentes lugares de Colombia y ahí, pues, digámoslo, el valor que tiene hoy este estudio que nos presenta Natalia desde Oxfam. Pues definitivamente, Natalia, otro de esos hallazgos, digámoslo, que hemos venido recapitulando algunos de ellos, es sin duda el acceso a la ciudad. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que está pasando en ese sentido? Bueno, pues al 32,2% de los encuestados dice que la situación de las mujeres es peor para acceder a la ciudad, para acceder al espacio público. Y esto pasa por muchas cosas, ¿no? Por el acoso callejero, eh, pasa por los silbidos, pasa por incluso la misma forma en la que está construida la ciudad, ¿no? Si volvemos un poco a este imaginario de las mujeres como la buena mujer, pues son las mujeres en su mayoría las que cuidan. Entonces, las calles no están hechas para que las mujeres transiten con esas personas a las que cuidan, ¿no? Entonces, con un coche, por ejemplo, o con un caminador, si eres una persona, o sea, si cuidas a una persona que es adulta o adulto mayor, las calles no están hechas, no están pensadas para que las mujeres puedan transitar tranquilamente en las grandes ciudades, no sé, Medellín, Bogotá, Barranquilla, Cali. Los pasos peatonales no están pensados así, los pasos, digamos, en una estación de Transmilenio o en una estación de metro no tienen esta perspectiva de las mujeres. Y las calles son espacios que son vulnerables para las mujeres, donde las mujeres son acosadas, donde son agredidas sexualmente, no más. Creo que las recientes manifestaciones y los índices de violencia sexual eh, no, pues no, perpetradas por distintos actores hacia las mujeres en estas manifestaciones son altísimos. Y claro, el control de la calle y esa como masculinización de la calle nos genera una traba para disfrutar de esos espacios públicos, ¿no? Y espacios públicos que no son iluminados, por ejemplo, a los que no podemos acceder en razón a que nos da miedo la noche. Nos da miedo la noche, nos da miedo los callejones cerrados, porque las mujeres cuando estamos, por ejemplo, en la calle, estamos pensando en que nos van a robar, pero muchas veces estamos pensando en que nos pueden agredir sexualmente. Y eso es un imaginario que está en la cabeza de las mujeres y de los jóvenes también, ¿no? Y bueno, pues también hay que generar política pública, acciones desde la sociedad civil. Creo que todas y todos somos responsables de combatir y de prevenir esas violencias con acciones puntuales, ¿no? Y precisamente una de esas acciones es esa campaña que ustedes comienzan a extractar de esas palabras. Parece normal, pero es violencia. Cuéntenos un poco sobre esto. Es mucho, o sea, parece normal, pero parece normal el control de los cuerpos de las mujeres, pero es violencia. Parece normal que te revisen que tu pareja te revise el celular, pero es violencia. Parece normal la, el, el silbido, el acoso en la calle, pero es violencia. Parece normal la discriminación, por ejemplo, contra las personas con orientaciones sexuales o identidades de género, pero es violencia. El bullying hacia estas personas parece normal, pero es violencia. Y hay muchas cosas que parecen normales, pero son violencia. La idea es jugar con ese estereotipo, ¿no? Llevamos ya 2 años, y sí, justamente este mes se cumplen 2 años de lanzamiento de la campaña, con muchas piezas comunicativas, con acciones online y offline. La pandemia nos implicó irnos mucho, mucho a lo online y hemos aprendido mucho.
Las organizaciones que hacen parte de la campaña en Buenaventura se han logrado cosas muy interesantes virtuales, igual en Medellín, en Cartagena, en Popayán, o sea, son cosas como que nos han retado mucho, ¿no? Usar los medios de comunicación, usar las redes para transformar esas formas de pensar y más que para transformarlas, porque creo que eso es un ejercicio como muy individual, que cada quien se lo cuestione como bien quiera, pero para poner en cuestión lo que la gente piensa que es normal, pero realmente es violencia. Entonces, ayer un ejercicio así corto y es, si usted está viendo este video, pues que se espere que todas las mujeres tengan hijos si es violencia, porque la mujer puede decidir tenerlos o no, y el hecho de no tener hijos no deja de ser mujer. Otro de ellos es que los hombres ganen más que las mujeres por hacer el mismo trabajo, sí es violencia, y la idea es que comencemos en las empresas, los empresarios, en los diferentes espacios, cuando nos demos cuenta de estas inequidades, pues hacerlas visibles para que esto no continúe. De verdad que, pues muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Un mensaje final que quisiera dejarnos, tanto desde OSPAM, en la entidad en la que usted viene trabajando de manera ardua, digámoslo, por estas temáticas, pero también desde este estudio, ese mensaje que quisiera dejarnos hoy en Equidad de Género es ADN. Que vayan al estudio en las redes de Parece Normal, pero es Violencia, en nuestra página web, en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, @Parece Normal. Encuentran mucha información, tips cotidianos a los chicos y las chicas jóvenes que nos estén viendo. Pueden hacer parte de la campaña, estamos lanzando convocatorias para tener información todo el tiempo o para hacer actividades todo el tiempo en los territorios, pero también espacios online que pueden disfrutar a través de nuestras redes. Entonces, invitarlos a eso, a que nos sigan, pero también invitarnos a cuestionar todas esas cosas que parecen normales, pero son violencia. Los comportamientos que tienen nuestras parejas y entender que realmente es importante vivir en un mundo sin violencias y que las relaciones sanas son fundamentales para construir un país en paz, ¿no? Las relaciones basadas en el aprendizaje, en el respeto, en el amor, en la construcción conjunta es como nuestra prioridad. Pues ella es Natalia Hidrobo Aragón, oficial del Programa de Derecho a la Justicia Integral y a una Vida Libre de Violencias para Víctimas, Mujeres y Niñas en Oxfam, Colombia. Con nosotros aquí en Equidad de Género es ADN. Y si le pareció importante este video, pues compártalo, cuéntele a muchas más personas que existe una sección semanal gratuita en un diario nacional que se llama ADN y que circula de forma impresa en las principales ciudades del país, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla. A través de internet y también con este video en YouTube, pues estamos amplificando mucho más estos mensajes. Muchísimas gracias, Natalia. A ti, Paola, muchísimas gracias y a todos por ver este tipo de contenido que transforma realmente nuestra sociedad. Chao, chao.